Y encontramos mucha palabra, muchos textos en la Biblia que nos dicen, nos demuestran de cómo es nuestro Dios. Si alguien no te conoce y solamente te ve, va a decir, no lo conozco como es, pero veo lo que hace y veo cómo lo hace. Y según lo que yo hago y cómo lo hago, dejo evidencia de qué tipo de persona soy. Cómo atiendo a mi casa, a mi familia, cómo ando por la vida, cuáles son mis obras. Es el reflejo de lo que yo soy como persona. Lo mismo pasa con Dios. Sus obras nos dan el reflejo y nos dicen de cómo Dios es y cómo Dios se manifiesta. Y en el día de hoy voy a tratar de que veamos juntos dos que tienen que ver con el carácter moral de Dios. Y uno es que vamos a ver juntos, Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Cuáles vamos a ver? Dios es bueno y Dios es fiel. Gracias a Dios que Dios es bueno. Y no es como nosotros, ¿no? Dios es bueno. Y saben que en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos allí, primeramente, que Dios comienza a formar la tierra y comienza a crear lo que nosotros conocemos como la naturaleza, los planetas, a separar las aguas, el abismo, poner luz y poner los astros en el cielo. Y a medida que Dios iba terminando de crear, y pasó un día, y pasó dos, y pasó tres, al final de cada día dice que Dios contemplaba su obra y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Porque su naturaleza, su carácter, están reflejados en lo que Él hace. Y cuando yo veo la naturaleza, y si usted tuvo oportunidad de ver las montañas y el vasto mar y ver la grandeza de Dios o la simpleza en la naturaleza, uno dice, qué grande que es nuestro Dios. Y uno se queda atónito y se queda maravillado de ver la grandeza de Dios. Y uno se siente infinito, chiquito, y dice, ¿qué soy yo, Señor, frente a todo eso? Y vemos su majestad, vemos qué bueno que es Dios. Y Dios creó todas las cosas porque su naturaleza es hacer cosas buenas. O sea que por ende Dios no puede hacer nada malo, porque no está en su naturaleza hacernos daño, hacernos mal. Y si alguno alguna vez pensó, Dios es malo, eso no es correcto. A veces tenemos el concepto de Dios, tristemente lo digo, que tenemos ese concepto que Dios está sentado en el trono con una barba blanca y con una cara de enojado viejito que apenas se puede mover, pensando a ver en qué nos equivocamos para darnos un garrote por la cabeza. ¿Se acuerdan ese juego que salen los cocodrilos como de las casitas? ¿Cuántos lo jugaron alguna vez? ¿Y a cuántos les saca adrenalina? Agarra el palito ese, el chipote chillón, y sale el primer cocodrilo y le da como para que tenga. ¡Fua! Este no sale más. Si se entusiasma, empieza pa. Y si hay dos martillos, le damos a todos. Pareciera que tenemos ese concepto de Dios muchas veces. Te equivocaste, pa. Hiciste esto mal, ta. Y sentimos el gatillo de Dios sobre nuestras cabezas. No tiene Dios esa intención de hacernos daño. No hay intención de Dios en dañar nuestra vida, porque Dios es bueno. Y aún las dádivas, los regalos que Dios nos da, son buenos. Dios nos da buenos regalos. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Dios es Dios bueno, que da bondades. Todo lo bueno proviene de Dios. Todas las cosas que yo disfruto, que tengo y aún las que no tengo, que naturalmente a veces no entiendo por qué me suceden, muchas veces también provienen de Dios. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Allí en una de las cartas que escribe, habla de su persona diciendo que él tenía un problema, tenía un aguijón en la carne. Tenía una situación de debilidad, que en 3 ocasiones dice la Biblia que él oró al Padre diciéndolo, Señor, sácame esto que me hace mal, sácame esto que me daña, sácame esto que no puedo salir adelante. Y Dios le responde,
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quédate tranquilo, yo tengo el control. Y entonces, ¿no dijimos recién que Dios es Dios bueno? Y entonces, ¿cómo le puso un aguijón al apóstol Pablo? Aparentemente los eruditos y los estudiosos dicen que tienen que ver con algo que tenía en su salud, que lo hacía sufrir, que lo trataba débil y él dependiente de Dios. Muchas veces tenemos y vivimos situaciones que pensamos que vienen como castigo de Dios sobre nosotros. Y no entendemos que aún las cosas que pedimos y Dios no nos las da, no es porque Dios sea un caprichoso, sea malo o nos tenga en penitencia, sino porque quizás no tenemos la madurez de administrar lo que estamos pidiendo o no entendemos la obra de Dios. El mismo apóstol que le pidió a Dios que le sacara el aguijón en la carne, muchos capítulos después, en 2 Corintios, los leemos, capítulo 12, dice él que más tarde entendió el propósito de Dios sobre eso. Entendió que Dios lo quería débil para que dependiera de él. Yo recuerdo, cuando yo era chica, era bastante inquieta y ya me tranquilicé, gracias a Dios. Y estaba empezando la primaria y como ahora también había que cumplir con una serie de vacunas, de requisitos para entrar a la primaria, había que darse como 16 vacunas, ¿se acuerdan? Y no eran las inyecciones de ahora que uno va ahora y apenas te pinchan, son todas descartables. ¿Se acuerdan lo que eran las inyecciones? Servían las agujas y las jeringas y eran grandes. Yo le tenía terror a las agujas. No sé cuántos de acá son como yo, pero le tenía pánico a las agujas. Y bueno, había que cumplir con todo lo que tiene los requisitos de las vacunas, así que mi mamá nos llevó a mí, a mis hermanas, somos 3, y se colaron, venían las vecinas y la madre de la vecina, entonces todas nos fuimos como 10 cuadras hasta el dispensario, íbamos felices caminando, yo iba feliz porque no sabía a qué iba feliz porque hablaba de lo que iba a ver en el colegio, la mochila que me compró, hasta que entro al dispensario. Veo la sala de espera, veo un montón de chicos ahí esperando, unos 20 chicos. Mi mamá hace los trámites y nos llaman. Entramos en un cuartito más pequeño y veo a la flamante enfermera que tenía como una toca, ¿vieron lo que se usaba en esa época? Todos rulos, así medio ochentoso. No quiero revelar mi edad, pero menos que el 80. El peinado así vaporoso. Y ella era así grandota y tenía un delantal impecable, todo con botones, bien almidonado. ¿Se acuerdan del almidonado que era duro? Quedaba así, como cartón. Y ella no tuvo la mejor idea de mostrarme la aguja y todo lo que me iba a poner en mi débil brazo, que yo era muy flaquita en esa época, era muy débil, muy chiquita. Y yo veía esa aguja y veía mi brazo, entonces me puse un poco inquieta. Y entonces la señora le dice, mamá, ¿por qué no se sienta y agarra a su hija? La agarra a UPA y se la sienta encima. Entonces mi mamá, que es de obedecer, agarró, me sentó UPA y me agarró los brazos como si fuera un chaleco de fuerza. Quédate quieta, Liz, quédate quieta. Yo no podía respirar, me quedé metida ahí adentro de toda su humanidad. Pero vi que le puso el algodoncito y vi que venía la aguja. ¿Para qué? ¿Qué me quedaban libres? Así que empecé a patalear de tal forma y a moverme de tal forma que le rompí todos los botones. Yo me acuerdo literal que los botones eran increíbles. ¡Clac, clac, 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 clac! Voló todo y yo gritaba y me dieron la vacuna igual. No zafé de la vacuna. Mi hija se está avergonzando de mí. Menos mal que vos no me haces esos papelones. Pero yo me acuerdo que salí de ahí
loca, llorando, estaba enojadísima y salgo y todos los chicos que estaban en la sala de espera esperando lo más bien, ahora todos estaban llorando que no querían entrar. Claro, habían escuchado todo mi griterío y los contagié a todos. Me recuerdo la vuelta de camino a casa, esas 10 cuadras que habíamos caminado. Yo estaba muy enojada con mi mamá. Y le decía, mamá, vos sos mala. ¿Qué clase de madre sos que deja que una mujer me ponga una inyección? Vos no me querés, vos me tenés que haber defendido porque sos mala, vos no me querés. Uy, pobre, le hice un rollo a mi mamá. Y mi mamá me decía, Lizy, es por tu bien. Lizy, es por tu bien. Yo no lo entendí porque tenía 6 años. Porque no tenía la madurez para entender que ese pinchazo me iba a solucionar muchas enfermedades de por vida. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que vienen los pinchazos, que vienen situaciones, que pensamos que vienen de Dios, que Dios está enojado conmigo, que Dios desea mi mal, que Dios no me quiere, por eso me castiga. Pero lo que Dios está haciendo es cuidándote. Dios no desea tu mal. Dios desea estar con vos y que puedas entender que aún las situaciones más difíciles Él está. Porque Él es Dios bueno. Y el Dios bueno me hace bueno. El Dios bueno, su naturaleza, cuando entra en mi corazón, yo soy su hijo, yo me convierto en una persona buena. Y Él me enseña a ser bueno. En el Salmo 25, del 8 al 10, hay un texto precioso que quiero compartir con ustedes. Lo vamos a leer juntos. Dice, bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y le enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, les enseña el camino. Dios se toma su tiempo para que nosotros seamos buenos. Nos enseña cuáles son las sendas que tenemos que andar. Nos enseña a ser justos, porque nuestra naturaleza, que es pecaminosa, tiende a hacer lo malo. Tiende a ir siempre al pensamiento negativo, tiende a ver lo que me falta, tiende a ver lo que me hizo mal, tiende a pensar siempre lo malo. En cambio, Dios, que Él tiene pura bondad, nos ha bendecido y Él nos va a enseñar a cómo hacer mejor las cosas. Y ese Dios bueno tiene que enseñarme cada día a ser mejor. ¿En qué áreas de nuestra vida tenemos que mejorar? Tengo que mejorar como profesional, como esposo, como padre. Tengo que mejorar como esposa, como cliente, como obrero. En todas las áreas de nuestra vida podemos ser mejores. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a dar siempre lo mejor de nosotros. No hacer una versión editada, ni mostrar a algunos algunas cosas, sino hacer el bien a todos. Y saben que los cristianos tenemos un tema con esto de las obras, porque entendemos que la salvación no es por obras, sino es por fe. Entonces parecería que las obras no son necesarias. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, somos creados porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos hizo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que le pongamos en práctica. Miren qué tremendo este versículo. Dios nos hizo para que tengamos buenas obras y que todo lo que hagamos lo pongamos en práctica. Practiquemos hacer buenas obras. Cuando conocemos a Jesús y sabemos que nuestra salvación no viene por obras, sino por fe, descartamos muchas veces las obras. Total, yo me salvo por creer. Pero sabe que los hombres, las personas,
están esperando que los hijos de Dios se manifiesten y que nosotros hagamos brillar la luz de Cristo a través nuestro. Y que cuando ellos nos vean a nosotros, vean a Cristo a través de nuestras obras. En amar al prójimo, en dar, en servir, en colaborar, en estar presente. En situaciones que todos se escapan porque la situación apremia. Esos son los momentos que nosotros necesitamos hacer brillar la luz de Cristo a través de las obras y que ellos por nuestras obras puedan llegar a Él, porque vean que somos diferentes. Eso es lo que dice Mateo, versículo 5, verso 16. Lo vamos a leer juntos. Es el próximo. Se los leo yo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Que ellos, o sea que la gente, pueda ver a Cristo a través nuestro. ¿Hay bondad en nuestro corazón? ¿Somos buenos? ¿O somos buenos solamente con lo que queremos? De forma egoísta nos mostramos buenos con los nuestros y con el resto que se arreglen. ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Qué ven de Cristo en nosotros? Así como Dios lo conocemos a través de lo que Él hace, los demás conocen a Dios a través de nuestras vidas. De cómo nosotros nos movemos, cómo hablamos, cómo les inspiramos. Y Dios cambia nuestro paradigma y podemos ser de bendición en donde estemos. Yo quiero que la gente cuando me conozca diga que soy un verdadero ejemplo de cristiano, de un cristiano chiquitito. Que donde dejes un buen testimonio. ¿Qué piensan los demás de vos, sabiendo que sos cristiano? Que tus obras tapen tus palabras y que los demás vean cómo vos reflejás a Cristo en tu vida. ¿Amén? Vamos al segundo. Dijimos que vamos a hablar de Dios es bueno y lo otro es Dios es fiel. Qué lindo este atributo, cómo me gusta, es uno de mis favoritos. Vi la fidelidad de Dios a través de mi vida tantos años. Y la palabra fiel pareciera estar fuera de época, un poco sacada de contexto a la realidad en la que estamos viviendo. Hoy hablar de fidelidad es como algo retrógrado. Nadie es fiel a nadie. Es más saltamos obstáculos y más corremos los límites. Pareciera que está mejor, pero qué importante es encontrar gente fiel, gente confiable. ¿Se acuerdan cuando antes se cerraban los contratos dándose la mano? ¿Alguien lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? ¿Nadie? Allá arriba. Yo confío en vos. ¿Ahora le llegás a decir eso? Fíjate que después tengas el reloj en la mano y tengas la mano, porque la palabra ha perdido confianza. Y nosotros nos hemos puesto un poco vulnerables a todas las situaciones que estamos viviendo y somos más desconfiados. La vida nos hace desconfiados. La vida nos hace ver qué hay detrás de lo que me está diciendo. Este se acerca a mí porque seguramente me quiere sacar algo. Y quizás venía con buena intención, pero nos hemos vuelto desconfiados. Pero Dios dice que Dios es fiel. Y quiero leerles algo porque la verdad que como estaba preparando el sermón puse esta frase y la verdad que me impactó porque es importante que entendamos esto. Dios es fiel no porque Él cumple todos nuestros deseos, sino porque Él cumple todo lo que Él ha prometido. Es diferente. Parecería que los cristianos tuviéramos una torta de cumpleaños con velitas todos los días y la sopláramos pensando que Dios tiene que cumplir todos nuestros deseos. Todo lo que nosotros queremos, Dios tiene que responder y cumplir mi necesidad porque yo soy su hijo amado y Dios tiene que atenderme. Eso no dice la palabra. Eso no es fidelidad. La fidelidad de Dios tiene que ver que todas sus promesas y cada una de sus palabras se cumplen porque Él es fiel y no falta a ninguna de ellas. Él ha prometido y si Él ha prometido, Él lo hará, como recién cantábamos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, Dios ha sido fiel conmigo?
he visto la mano de Dios sobre mi vida. Yo estaba para el descarte, pero un día Dios se puso enfrente. Dios me miró, Dios me rescató, Dios me puso un alto y acá estoy. Si no fuera por Dios, yo no estaría vivo hoy. Nadie hubiese dado nada por mí porque no valía la pena. Pero ahí está la intervención poderosa de Dios. Cada una de sus promesas se cumplen en nosotros porque su fidelidad no se acaba. Su fidelidad se renueva para nosotros cada día. Y que hoy estemos acá es gracias a la fidelidad de Dios que Él cumple sus promesas en nosotros. Y déjeme decirle algo más. Déjeme decirle algo más. Lo merezcamos o no. Nos equivoquemos o no, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice 2 Pedro, Él no puede fallar. Él no nos falla. Y algunos textos que quiero leer con ustedes sobre fidelidad, porque hay tantísimos en la palabra, pero rescaté el del Salmo 36:5. Dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, lo que nosotros podemos ver. Es más, nuestra mente finita dice, ¿cómo Dios lo sigue amando a pesar? Mira qué tipo que es, mira qué tipo malo que es. Dios debería castigarlo. Pero ahí entra la misericordia, ahí entra el amor, ahí entra el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Ahí entra la fidelidad de Dios, que es vasta, que no la podemos medir en palabras, que no la podemos contener. Su palabra permanece para siempre y nunca renunciamos a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. ¿Ha leído promesas en la Biblia? ¿Tiene palabra presente? ¿Tiene promesas para usted y para su familia? Créalo, porque Dios es Dios fiel. Y si lo dijo, Él lo cumple. Es lo que dice Números 23:19. Vamos a leerlo juntos. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Otra versión dice, ¿acaso Él no es hombre para que se arrepienta? ¿Y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Dios no se arrepiente. Dios no se olvida lo que prometió. Dios es un Dios de generación, que lo que empezó con tus padres o lo que empezó en vos va a seguir con tus hijos y con tus nietos. Y la generación por generación, porque Dios sostiene, Dios es Dios fiel que sostiene nuestras vidas. Y no va a dejar que nada decaiga, que nada caiga, ninguna de sus palabras. Por eso podemos afirmar lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba. Cantamos esta canción. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Hoy, antes de salir el sol, antes que abriéramos los ojos, Dios nos dio una nueva oportunidad. Dios renovó su misericordia con nosotros, su fidelidad con nosotros, sin nosotros merecerlo. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos ignorado? Nos hemos desviado, nos hemos corrido de su gracia. Hemos hecho lo que nos parecía. Pero Dios, como Padre eterno, como Padre amado, siempre nos espera. Siempre nos espera con sus brazos abiertos para que volvamos. ¿Por qué? Porque hay misericordia y hay perdón para aquel que se arrepiente, para que vuelve sobre sus pasos. Dios es Dios fiel y Él renueva su compromiso con vos en esta noche. Y te dice, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto pecado tengas, yo soy Dios fiel y eso alcanza, porque Él nos hace justos y nos perdona si nos arrepentimos. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y él sabía muy bien que descansaba en la fidelidad de Dios.
Hay un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 1, que menciona bien dónde estaba la confianza de Pablo. Estaban los primeros años de la iglesia primitiva perseguidos, eran arrancados de sus casas, eran sacados de todo contexto familiar. Y Pablo estaba pagando las consecuencias de un emperador medio loco, llevado a la cárcel en Roma, oscuro, sin nada. Pablo se podría haber quejado y haber dicho: ¿y Dios? ¿Yo no soy tu escogido? ¿Yo acaso no soy un discípulo amado? Pablo tenía 1000 argumentos para no estar en una cárcel. Pero fue allí, en ese lugar, donde en vez de quejarse, se puso a escribir muchas de las cartas que nosotros leemos hoy en la Biblia. Porque hay un propósito de Dios, aunque no lo veamos. Hay un propósito de Dios, aun cuando estemos así como Pablo, sin ver la luz del sol. Desolados, abatidos, cansados, enfermos. A pesar de todo eso, Dios sigue siendo fiel. Y 2 de Timoteo dice allí: por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir y comprender esta gran verdad? Nos va a traer paz a nuestras vidas, diciendo: aunque yo esté abatido, aunque mi situación sea engorrosa, aunque mire mi mañana con pesimismo, yo sé en quién he creído. Mi Dios no me va a fallar. Mi Dios va a estar conmigo siempre. Yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi corazón, mi depósito hasta aquel día. No importa la situación que estés viviendo, Dios no deja de ser fiel. ¿En quién confías en tiempos de angustia? ¿A quién salís corriendo buscando ayuda cuando las cosas están difíciles? En el único que podemos confiar, que no falla, se llama Jesucristo. Y Él está aquí en esta tarde para decirte una vez más que si nos acercamos a Él confiados, hay oportunidad de arrepentirnos y de ser salvos. Porque su fidelidad nos alcanza a pesar de todo. Y podemos decir una vez más: yo sé en quién he creído. Por muchos años yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y he vivido tantas experiencias maravillosas con Dios y he visto tantos milagros de gente sanarse, gente rescatada de situaciones tremendas. Y por mucho tiempo yo tenía vergüenza de contar mi testimonio. Cuando alguien decía: ¿quién tiene un testimonio?, yo nunca tenía nada para contar. Porque yo nunca vi que Dios hizo algo conmigo. Tenía una familia normal. Siempre había sido sana, excepto por esa vacuna que me pusieron a los 6 años. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía una adolescencia feliz. Yo no veía la mano de Dios sobre mi vida. Nunca me animé o hasta me daba vergüenza decir que no tenía un testimonio para contar. Y si alguien tenía un testimonio, eran aquellos que Dios había rescatado de las drogas o de los vicios, o venía con cuchillos y Dios los hacía libres. Eso eran testimonios. Hasta que Dios me agarró de las orejas y me llevó a entender que el pueblo de Israel vivió el milagro más largo, sostenido en el desierto. Por 40 años no tuvieron que comprar zapatillas. ¿Se imagina eso? ¡Wow! Se iban agrandando a medida que los pies se agrandaban. Su vestido no se desgastaba. Había alimento todos los días. Había una nube que los cubría del sol intenso. Y había una estufita por la noche que los calentaba. Ellos habían visto el milagro más grande en sus vidas,
El milagro más largo fue el que vivió el pueblo de Israel. La fidelidad de Dios cada día de sus vidas, frente a cada necesidad que ellos tenían, Dios estaba presente. Y Dios me habló muy claro y me dijo: no te tengo que salvar de nada extraño. Yo estoy con vos siempre. Y ese es un tremendo testimonio que tenés que contar. Yo vi la mano de Dios sobre mí. Aunque no tenía grandes cosas que impactaban vidas, yo sé que Dios conmigo fue fiel. Su mano de poder siempre me sostuvo. Y Él siempre se manifestó hacia mi vida. Y aunque yo pase por momentos difíciles, sé que su mano de poder siempre está. Por eso en momentos difíciles podemos decir lo que dice Isaías capítulo 43. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó: no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las brasas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Ese es nuestro Dios. Que cuando tenés el agua en el cuello, cuando sentís las brasas quemarte, cuando no sabés a dónde ir, que hay oposición en donde camines, Dios es el único que está presente porque Él es fiel y Él no falla. Si hay algo que Dios no puede hacer es fallarnos, porque Él no puede negarse a sí mismo y cada una de sus palabras se cumple en nosotros, aunque no entendamos que a veces es necesario pasar el valle de sombra y de muerte. Y aún en esos lugares oscuros, Él está conmigo. Él está conmigo. Él no me deja. Él me sustenta porque Él es fiel. Amén. Podés levantar tus manos y decirle: Señor, vos siempre sos fiel. Dios fiel, Dios bueno.